Comienza Mente Activa, un encuentro para desarrollar el potencial que hay en tu interior. Con Germán Martina, Javier Ortiz y Pedro Ojeda. Mente Activa, el oasis del mediodía. Es un programa auspiciado por la Fundación David Lynch de América Latina. ¿Comenzamos? No. Muy buenos días, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión del programa Mente Activa. Y hoy día tenemos un programa muy especial porque además de la participación del doctor Martina desde Argentina, recordándonos toda la experiencia de la respiración diafragmática y la terapia de Marmas, combinados nos dan una posibilidad del manejo de la tensión, el estrés. Vamos a tener 3 arquitectos muy destacados en sus países y a nivel internacional incluso, que van en un diálogo junto con el doctor Martina, que es el director de la Fundación David Lynch en Argentina, y nuestro profesor Carl Camelia, el director académico de la UMLAC, de la Universidad Majaricia de América Latina y el Caribe, van a estar conversando sobre un tema que cada vez le interesa más a las personas, el cómo vivir en una vivienda saludable, o como quien rescatara o revivar el conocimiento del Sthapatya Veda o el Vastu, Maharishi Mahesh Yogi, hablaba de poder vivir en casas generadoras de fortuna. Entonces vamos a tener una conversación ahí con 2 apreciadísimas amigas, damas, Berenice Blender desde Brasil, de Río de Janeiro en particular, Mirta Huamancaja desde Lima, Perú, y con nuestro arquitecto Javier Ortiz desde Lima, que van a estar conversando, como dijimos, con el doctor Martina y el profesor Carl Camelia. Luego de ello vamos a estar con la licenciada Rosa Casani, quien, como la semana pasada, nos introdujera en este surgimiento de una alianza muy creativa entre Javier Ortiz como poeta y nuestro estimado músico, intérprete de música de Gandharva, Félix Cantina, quien junto con otro destacado músico argentino, Fabrizi, han estado trabajando en conjunto para musicalizar algunos poemas que están contenidos en un libro que se denomina Braham Darshan, que publicara hace algunos años atrás el profesor Javier Ortiz. Y vamos a estar concluyendo entonces el programa con una composición que se llama Altiplano. Así que ese es el programa para el día de hoy. Aquellas personas que nos han estado preguntando cómo participar, simplemente en el chat de YouTube y de Facebook pueden colocar sus preguntas y las personas que nos acompañan en toda esta exposición van a poder estar respondiendo. Así que, sin más, les damos la bienvenida al doctor Germán Martina para que nos lleve a experimentar un estado de mayor quietud y relajación con la experiencia de respiración diafragmática y la terapia de Marmas. Buenos días o buenas tardes, Germán. Buen día, Pedro. Buen día a todos los radioescuchas. Vamos a hacer una pequeña revisión de las técnicas que hemos estado enseñando durante todos estos meses pasados y fundamentalmente vamos a recordar los principios y la aplicación práctica de la que llamamos respiración diafragmática. La respiración es, por supuesto, una de las funciones vitales fundamentales para el ser humano. Podemos no comer 40 días, a lo mejor podemos abstenernos de beber durante 3-4 días, a generar algún tipo de problema eso, pero no podemos dejar de respirar. A los 4 minutos entra en peligro nuestra vida. Por lo tanto, la respiración es una de las funciones vitales más importantes. La respiración, hecha con un criterio de estimulación del diafragma, genera un efecto sumamente beneficioso para la persona.
Vamos a hacerla de la siguiente manera y vamos a ir explicando mientras lo hacemos para que ustedes vean los principios. Aplicamos la palma de la mano izquierda sobre el pecho. La palma de la mano derecha la vamos a aplicar sobre el abdomen, a la altura del ombligo. Inhalamos por ambas fosas nasales, ambas narinas, lentamente y progresivamente, pero con la idea de llevar el aire hacia la base de los pulmones, y esto lleva a que nuestra mano derecha sea impulsada hacia adelante por la pared abdominal. Estamos entonces, por así decir, como diríamos en forma familiar, inflando la panza. Lo hacemos lentamente y exhalamos por la boca como si estuviésemos soplando una vela, pero lo hacemos de forma suave y progresiva. Al inhalar, la mano derecha va hacia adelante. Al exhalar lentamente, la mano derecha vuelve hacia adentro. Inhalamos nuevamente por nariz. Exhalamos por boca. Inhalamos, la mano derecha va hacia adelante. Exhalamos, la mano derecha vuelve hacia atrás. La mano izquierda es la mano testigo, prácticamente ven ustedes que no se mueve. Cuando la gente respira de manera ansiosa, lo hace con la parte superior del pecho. O sea, lo que estaríamos moviendo sería la mano izquierda. Pero eso es una respiración poco útil, poco provechosa. Es lo que ocurre cuando hacemos la respiración diafragmática. Llevamos el aire a la base de los pulmones, que es donde los lóbulos tienen mayor capacidad, mayor volumen de entrada de aire, donde ocurre la mayor parte del intercambio gaseoso, y donde aparte la respiración al bajar y subir luego el diafragma de manera progresiva va generando un masaje en esa zona que genera un efecto de tipo parasimpático. El parasimpático es la rama del sistema nervioso vegetativo que tiene que ver con el reposo, con la restauración, con la recuperación progresiva y que por lo tanto va favoreciendo no solamente la respiración, sino también el estado general, metabólico y productivo de neurotransmisores que son producidos en el intestino, como la serotonina. Entonces este masaje progresivo del diafragma va generando un efecto de estimulación cerebral, estimulación cardiorrespiratoria y estimulación del intestino. Por otro lado, al favorecer mayor oxigenación, da mayor claridad y lucidez a nuestra función mental. El cerebro es el órgano que mayor cantidad de oxígeno consume en el organismo. Inhalamos, exhalamos. Muy bien, esta práctica la podemos hacer durante 3 o 4 minutos en cualquier momento que sintamos cierto grado de ansiedad o cierto grado de cansancio durante el día. Y a eso le podemos agregar lo que nosotros llamamos las técnicas de integración tacto-sensorial, que en el lenguaje clásico del Vedas, de los Vedas, de la Ayurveda en particular, se denomina terapia marma. Hay ciertos puntos en el organismo donde converge cierta función y cierta presencia de órganos sensoriales que favorecen el estado de tranquilidad y la recuperación de la parte del organismo. Entonces también aquí podemos poner la mano izquierda sobre el pecho, a la altura del corazón, y nuestros 3 dedos, o
quizás en forma horizontal, sobre la frente, en el entrecejo. Hacemos entonces un movimiento que empieza siendo, que es absolutamente casi imperceptible y que es hacia la izquierda. Lo voy a exagerar ahora para que se vea de esta manera. Lo hacemos apenas apoyando levemente los dedos sobre el entrecejo. Lo vamos haciendo teniendo en cuenta que nuestra espalda, nuestro cuello y nuestros hombros estén en un estado de relajación. El único movimiento que hacemos es con el hombro derecho, mientras el resto del cuerpo está en absoluto descanso. Cuando sintamos un poco de calor en el hombro, ya sea un poco excesivo, entonces ahí aflojamos la posición y descansamos con los ojos cerrados. Y podemos hacer siempre la respiración diafragmática que ya la hemos pensado hacer previamente. Y volvemos a hacer nuevamente palma de la mano izquierda en el pecho, 3 dedos en el entrecejo y el movimiento nuevo de rotación. Podemos hacerlo 3 veces de una manera muy suave y muy leve. Estamos apenas acariciando la frente. Van a ver que con esto, hecho, como decíamos, en unos pocos minutos en el día, incluso podemos interrumpir nuestra actividad de escritorio en la oficina y ahí vamos a ver cómo vamos a sentir un efecto de alivio. Para luego hacer lo que se llama la estimulación del punto marma de la palma de la mano. En el centro de la palma de la mano van a encontrar que hay una zona de una exquisita o de una muy delicada sensibilidad. Ese punto lo vamos a estimular de la siguiente manera. Aplicamos, por ejemplo, el canto de la mano izquierda sobre la palma de la mano derecha y con el pulgar, voy a ponerlo en una posición para que se vea, con el pulgar derecho ubicamos ese punto, como digo, de sensibilidad muy particular, muy grande. Y apoyamos allí el pulpejo del pulgar derecho. Y hacemos un movimiento de rotación para ir a extender esa sensibilidad. Es como si acariciáramos la palma de la mano. Y ese movimiento de rotación externo luego lo vamos cerrando, llevándolo hacia el centro nuevamente para recalar o para que se apoye el pulgar derecho sobre este punto central que se llama el corazón de la palma de la mano. Y lo podemos hacer, como decíamos, 3 veces. Luego cambiamos de posición y hacemos lo mismo pero con la mano derecha. Es decir, apoyamos el canto de la mano derecha sobre la palma izquierda y con el pulgar izquierdo buscamos este punto central de sensibilidad y marcada. Y comenzamos también así un movimiento de rotación que hacemos con el pulgar extendido. Es toda la mano la que hace la rotación, no hacemos un movimiento con el dedo, sino es un movimiento con la mano. Extendemos esta rotación hacia las zonas periféricas de la palma. Es una leve percepción táctil, como acariciar la palma y para recalar nuevamente en el punto central. Y allí permanecemos en descanso. También esto lo podemos hacer 2 o 3 veces a continuación de la respiración diafragmática. Muy bien, con esto tenemos ya la preparación para poder continuar luego haciendo nuestras actividades sin habernos levantado prácticamente del lecho. Cosa que de todas maneras es recomendable hacer por lo menos una vez por unos minutos cada hora. Muy bien, Pedro. Gracias entonces. Continuamos. Muy bien, muchísimas gracias, Germán. Especialmente quería señalar para quienes se incorporan por primera vez al programa que estos procedimientos
a los cuales se agrega además los ejercicios de integración neuromuscular que con cierta regularidad presenta el profesor Javier Ortiz, se vienen ya presentando a través de este medio e incluso en actividades presenciales desde el año 2020. Y tenemos que realmente señalar que estos procedimientos que vienen de tradición de conocimiento muy antigua, la aromaterapia viene de la Ayurveda, todos los ejercicios de integración respiratoria, integración muscular están muy ligados al yoga, que también viene de esa misma tradición védica, han mostrado de ser de una gran efectividad para el manejo de algunas situaciones de tensión que las personas pueden estar comprometidas. De hecho, hemos hecho trabajos con el Ministerio de Educación en Paraguay, con el Ministerio de Educación en El Salvador, con colegios en México, en Brasil, en Chile, también con equipos de profesionales del área de salud, particularmente de Chile, inicialmente hace más de un año con los profesionales ligados a la atención del problema del COVID y recientemente con profesionales ligados al tema de la salud mental. Y en las actuales condiciones, frente a la necesidad de manejar ciertas situaciones estresantes, estos ejercicios son una herramienta reconocidamente muy importante. Más aún ahora, cuando hace 2 o 3 días atrás se ha recordado el Día de la Salud Mental a nivel internacional, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, frente a la necesidad de ocuparse, de administrar acciones para cuidar del aspecto de la salud mental en las personas. Así que nos sentimos muy gratos que la Fundación David Lynch, por un lado, y la Universidad Maharishi de América Latina, por otro, representado hoy día por el profesor Carl Camelia, director académico, y con el espacio generoso de Agenoy y la radio 105.2 de Lomas de Zamora, hacen posible que todos estos contenidos puedan llegar a un grupo muy amplio de personas y obviamente la utilización de las plataformas de YouTube y Facebook garantizan que estos contenidos lleguen a muchas más personas. Y es un poco lo que queremos hacer ahora, por traer un tema que está cada vez más en la atención e interés de las personas, en cómo generar espacios de habitación y de residencia y de trabajo más saludables, cómo generar espacios urbanísticos más saludables que garanticen una vida más sana con menos tensión. Y estamos hablando de un conocimiento que el fundador de la meditación trascendental Maharishi Mahesh Yogi reavivara desde hace ya unos 40 años. Y vamos a hablar luego con 3 exponentes latinoamericanos formados con grados de posgraduación en esta materia y con experiencias concretas ya de desarrollo de proyectos urbanísticos, condominios, casas familiares o casas de veraneo, y que van a contar un poco a partir del diálogo con nuestro doctor Martina y el profesor Camelia, sus desarrollos. Pero como este es un tema muy nuevo, le hemos pedido al profesor Javier Ortiz, que además de arquitecto y posgraduado, así como la arquitecta Berenice y la arquitecta Mirta, él tiene la responsabilidad de ser el director del Instituto Maharishi de Arquitectura Védica y Planeamiento Urbano de América Latina, que está bajo la área de acción del doctor José Luis Álvarez. Así que vamos a escuchar una muy breve introducción, un poco para entrar en el tema, pues básicamente en el diálogo que se va a tener con estos 3 profesionales. Ustedes van a poder tener información de qué se trata esto de la arquitectura védica o la Sthapatya Veda o la construcción de espacios generadores de fortuna. Muy buenos días, Javier, ¿estás por allí?
Hola Pedro, ¿cómo están? Todos los que nos ven y nos escuchan en todo el continente. Estamos juntos al mediodía, en este momento en el cual nuestra mente está más activa gracias a los ejercicios que nos ha compartido nuestro querido Germán. Entonces, el tema de dónde vivimos y de cómo nuestra casa, nuestra ciudad afectan directamente a nuestra vida es algo tan cercano a nosotros como si es que tuviéramos un pantalón que nos queda grande o que nos queda pequeño, ¿no? Simplemente el hecho de que sucediera esto nos llevaría a una incomodidad o a la no posibilidad de usarlo cómodamente, confortablemente. Una casa, de acuerdo con la ley natural, es lo que nos plantea Maharishi Mahesh Yogi, quien es el fundador de la meditación trascendental y a la vez quien ha rescatado los principios de la arquitectura védica, que es el sistema de diseño más antiguo de toda la humanidad. Y podríamos decir incluso más antiguo aún, porque los principios de la arquitectura védica se corresponden a los principios de diseño con los cuales también está construido el universo. Entonces, estos principios han sido rescatados por los más grandes sabios antiguos de la India y forman parte de este conglomerado de principios a los cuales llamamos la arquitectura védica, y que son principios universales de diseño. Son principios universales de diseño que de alguna manera los arquitectos contemporáneos o los diseñadores contemporáneos en cualquier área de diseño, llámese pintura, escultura, artesanía, ¿no? han ido olvidando. Entonces, la propuesta a la cual nos invita Maharishi es a que regresemos a tener una arquitectura basada y fundamentada en la ley natural y en estos principios universales de diseño que se repiten en diferentes escalas en todos los niveles de la creación, y que por tanto están presentes también en el diseño de una ciudad, en el diseño de una casa y en el diseño de un ambiente mismo, o sea, de nuestro dormitorio o de nuestra cocina. Entonces, de la misma manera en que nuestra ropa nos hace bien o no, si es que la usamos con los materiales adecuados, con las proporciones adecuadas y con el diseño adecuado, de la misma manera la arquitectura védica nos permite ajustarnos a estos principios para poder disfrutarlos de una manera en que nos haga bien. Entonces, la arquitectura védica genera una serie de beneficios que son comprobados a nivel científico, y por eso la arquitectura védica podríamos decir que es el primer sistema de arquitectura científico de nuestra época también, porque no solamente tiene principios comprobados científicamente, sino que además ha sido investigada, y al ser investigada hay resultados que demuestran que la arquitectura védica genera beneficios que cualquier otro sistema de diseño no los proporciona, y por tanto se convierte de esta manera en una arquitectura científica. Entonces, ¿cuáles son estos principios fundamentales de diseño? Podríamos decir que son 4. El primero de ellos es la orientación. La orientación significa que nuestras viviendas, nuestras casas, nuestras ciudades, nuestros ambientes deberían respetar
el recorrido del Sol, porque el Sol es la fuerza de la naturaleza más importante que genera vida en nuestro planeta. Todo en el planeta se despierta en el momento en el que empiezan a llegar los primeros rayos del Sol. Incluso hay unas flores, ¿no? Los girasoles, que giran hacia el Sol en el momento en el que éste las empieza a acariciar por las mañanas. Entonces, nuestras casas son como los girasoles, ¿no? Deberían estar orientadas hacia el Sol para poder recibir y beneficiarse de esas cualidades tan luego amanece. Entonces, por eso la arquitectura védica sostiene que la principal orientación es la orientación hacia el este, es decir, hacia el sol naciente. Y la segunda orientación más adecuada es la orientación norte. Curiosamente, estas orientaciones han sido demostrado científicamente que cuando estamos nosotros sentados mirando hacia el este, nuestro cerebro empieza a disparar neurotransmisores que están relacionados con el bienestar, como por ejemplo la serotonina. Es decir, nos empezamos a sentir mejor, nuestro cerebro empieza a funcionar de una manera más coherente, ¿no? Entonces, hay investigaciones científicas que demuestran que la orientación, que nuestro cerebro es tan sensible a la orientación como una brújula, y por tanto deberíamos utilizar las orientaciones para nuestro bienestar. La segunda característica importante de esta arquitectura es la ubicación de los ambientes, que están relacionadas también con el recorrido o la posición del sol en diferentes momentos del día. Y esto va generando diferentes influencias que van generando un determinado matiz o cualidad de luz o cualidad de vida en cada ambiente. La tercera cualidad es las proporciones, ¿no? Todo en la naturaleza está proporcionado de una manera adecuada. Por ejemplo, mi mano puede medir unos, no sé, 15 centímetros o por allí, ¿no? Pero, y si mi mano derecha midiera 15 centímetros, pero mi mano izquierda midiera 45, entonces estaríamos desproporcionados en el diseño del cuerpo, ¿no? Entonces, la arquitectura védica también sigue este principio de las proporciones correctas. Entonces, esos son los principios fundamentales y quizá podríamos ahora conversar un poquito más con nuestras queridas arquitectas Mirta y Berenice para complementar estos puntos, Pedro. Magnífico, Javier, porque la idea es, quienes nos están escuchando por primera vez, tener como una pincelada sobre qué es lo que es este conocimiento y sobre todo cuál es el valor práctico. Bueno, ya habíamos presentado al arquitecto Javier Ortiz como director del Instituto Maharishi de Arquitectura Védica y Planeamiento Urbano de América Latina. Así que vamos a tener algunos minutos de escuchar de la mano del diálogo que van a generar Germán y el profesor Camelia para un poco introducirnos más en el tema. Muy buenos días, Berenice, gracias por aceptar la invitación y muy buenos días, Mirta, también por acompañarnos. Olá a todos, buenos días. Eu vou falar um pouquinho em portunhol, está bien, perdona. Seguramente Germán ya te tiene alguna pregunta o el profesor Camelia. Sí, claro. Berenice, sabíamos de tu experiencia de construcción de viviendas familiares, sobre todo en Brasil, aunque quizás hayas extendido también tu práctica a otro tipo de construcciones, pero ¿qué resultado has observado en la vida de las personas cuando ellos empiezan a vivir en una construcción construida en base a estos principios de Sthapatya Veda Maharishi? Sí, las personas que viven en casas vasto o casas Maharishi vasto, védicas, como mencionou nosso amigo Pedro,
elas sentem bem-estar muito agradável, harmonioso. Não é só bem-estar do ambiente, mas bem-estar mais profundo. Essas pessoas relatam que elas se sentem como se tivessem vestidos com uma roupa confortável, que a pessoa não sente frio, não sente calor, mas elas se sentem confortáveis. E essa é a experiência de todas as pessoas que vivem em Las Casas de Tapatía Veda e também não querem sair de Las Casas, querem ficar em casa e viver, são harmônicas. Son estas las principales experiencias. Es muy interesante porque esta expresión subjetiva de las personas en realidad está expresando algo que mencionó Javier, el arquitecto Javier Ortiz, sobre la generación, la producción de neurotransmisores determinados que están indicando justamente orden, bienestar y placer, y también una coherencia electroencefalográfica según la orientación de la persona, porque nuestro cerebro tiene elementos de orientación muy claros. Se está hablando de neuronas GPS que indican justamente que nuestro cerebro es muy sensible a la orientación. Por lo tanto, vivir y estar tantas horas en una casa, donde uno por supuesto pasa la mayor parte del día, es positivo y genera ese bienestar si la casa tiene esas características. Quisiera que quizás Javier pueda ampliar un poco sobre esto. Sí, gracias, Germán. Definitivamente, como bien lo dices, nuestro cerebro tiene neuronas a las cuales incluso se les llama neuronas brújula, porque son muy sensitivas a la orientación. Entonces, cuando nosotros estamos orientados hacia el este, se produce esta producción, valga la redundancia, de una mayor cantidad de neurotransmisores que producen bienestar. Y es por ello que esta orientación, que ya había sido propuesta desde hace miles de años por la arquitectura védica, en base a la orientación de lo que ocurre en la naturaleza, ahora es algo que está comprobado a nivel científico, y por eso orientar las casas hacia el este o en segundo lugar hacia el norte se convierte en un hecho científico actualmente. Ya no es una cosa de creo o me gusta o sí, es más bonito hacia allá o solamente me siento bien, lo cual, como bien dijiste, es algo subjetivo, pero que ahora pasa a convertirse en una realidad científica. Si no me equivoco, Javier y Mirta, se está hablando de neuroarquitectura, ¿puede ser? Que se haya introducido ese término en la profesión. Y a ver, escuchemos a nuestra amiga Mirta desde Lima, que nos puede aportar en esa dirección. Buenos días a todos. Efectivamente, lo que se viene hablando es sobre la neurociencia, ¿no? Y dentro de esta neurociencia, obviamente, entra el campo de la arquitectura, ¿no? Finalmente es como ese orden que uno puede crear en el diseño, las personas que habitan estas casas lo pueden percibir y fluir en ese sentido, ¿no? Tal vez yo soy la más nueva en lo que es esta Tapatía Veda, en lo del Vastu, pero realmente estoy fascinada, ¿no? Y mi experiencia partió de hacer el curso en Holanda, en un lugar donde está diseñado con todos los criterios del Tapatía Veda. Entonces es la experiencia de cada uno de nosotros, arquitectos, formándonos en esto, de tener la experiencia viva de cómo es vivir en una edificación Tapatía Veda, ¿no? Como arquitectos estamos sometidos a muchas presiones
en cuanto a diseños, en cuanto a la labor comercial que tienen los promotores, ¿no? Pero luego de llevar uno de estos cursos y de especializarse en esto, uno se da cuenta que si las personas tienen un nivel de caos, un nivel de desorden, es porque están habitando en lugares que les están produciendo esto, ¿no? No dormir en una orientación adecuada, por ejemplo. Y esto lo he visto con mi cuñado que tenía problemas de insomnio. Cuando le dije, ¿y si pones tu cama, tu cabecera hacia el este o hacia el sur, de acuerdo a tu habitación, te lo permite? Y realmente él hizo la prueba y me dijo, estoy durmiendo fantástico. Entonces, de estos simples ejemplos, ¿no? Que es una cosita, o a trabajar mirando al este, ¿no? En el cual uno puede sentirse como más creativo, más productivo, es que con estas pequeñas muestras uno se da cuenta lo importante que es tener una casa que cumpla con todos los requisitos, ¿no? Entonces ahí, como Javier decía, las leyes de la naturaleza fluyen de tal manera que contribuyen a nuestro crecimiento, a nuestra evolución, y la vida se convierte en una vida con mucha calidad, ¿no? ¿Qué es lo que hemos sentido en la pandemia? En la pandemia nos hemos dado cuenta que nuestros hogares no están preparados. Lamentablemente, con el correr loco de los tiempos anteriores, uno casi ni estaba en casa, prácticamente llegaba a dormir, ¿no? Pero con la pandemia nos hemos dado cuenta qué importante es el lugar en el que vivimos y la calidad que le debemos dar, ¿no? Stapatya Veda cumple todas estas funciones y además con todo ese aval científico que nos hace sentir seguros de lo que estamos haciendo. Vamos a integrar esta conversación a nuestro estimado director académico de la UMLAR, el profesor Carl Camelia, que seguramente tiene algún aporte o alguna pregunta que hacerle a alguno de nuestros tres arquitectos invitados en el día de hoy. Carl. Sí, efectivamente. Buenas tardes a todos, buenos días en otros países. Y el tema es muy actual para mí en estos momentos porque estoy viajando para la universidad a Bolivia, pero en el viaje he pasado unos días también en Colombia. Y en Colombia, justamente en Bogotá, nuestro arquitecto Javier Ortiz es uno de los arquitectos que están coordinando un proyecto de una casa completamente vasto, de acuerdo con los principios de Stapatya Veda, y junto con, es la casa de uno de nuestros colaboradores en el área de Ayurveda, es la casa de la doña Verónica, y Verónica tiene una maestría en Ayurveda. Y hemos visitado su casa, que está casi listo, y debo decir que la casa todavía no está ni siquiera un poblado, pero entrando en la casa y caminando ahí, uno puede sentir de una vez esa tranquilidad, esta armonía que reina en esta casa. Pues es muy actual para mí todo eso. Pero mi pregunta, estando con tres arquitectos tan iluminados en esta área, es que en varios países están hablando últimamente mucho también del arquitecto Feng Shui o Feng Shui, y eso es como volviendo popular, ¿sí? Y nos preguntan mucho qué es la diferencia entre la arquitectura Vastu, arquitectura de Stapatya Veda, y este Feng Shui que está muy popular. No sé cuál de ustedes podrían compartir con nuestros oyentes esta información. Le vamos a pedir a nuestro profesional Javier que atienda esa pregunta que es muy recurrente, el profesor Camelia, muy recurrente. Javier, perdón. Gracias, Carl. Y bueno, complementando un poquito también, gracias a tu presencia, la presencia de nuestra universidad, y antes de contestar tu pregunta,
informar que la arquitectura védica es también parte de la currícula de la Universidad Maharishi de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, muy pronto, gracias a UMLAC, vamos a estar también dando cursos que no solamente son para arquitectos y profesionales, sino para todas las personas, porque como se darán cuenta, orientar la cama, como nos decía Mirta, es algo que no precisa de la ciencia y de la experiencia de un arquitecto, sino de nuestra comodidad para poder organizar nuestro mobiliario. Entonces, también tendremos cursos orientados al público que nos ayudarán a tener una mayor información sobre aspectos prácticos de la arquitectura védica en nuestro día a día. Pero contestando a la pregunta de Carl sobre el Feng Shui, que se ha hecho algo muy popular en nuestros países, en Occidente, pues podríamos decir en primer lugar que la arquitectura védica podría ser la madre y el padre del Feng Shui, porque en primer lugar es mucho más antigua, y en segundo lugar el Feng Shui prácticamente se deriva de la arquitectura védica. Históricamente, cuando el budismo llega a los países al norte de la India, ¿no? Porque el budismo nace en la India, ¿no? A mediados del milenio pasado, ¿no? Entonces, un gran emperador de la India en esa época, el emperador Ashoka, envió a muchos expertos en ciencia védica hacia los países del norte, incluyendo China, el Tíbet, ¿no? Y dentro de ellos habían expertos en arquitectura védica, y entonces la arquitectura védica tiene los principios originales y fundamentales que con el tiempo se fueron derivando y fueron cambiando algunos principios que ahora se usan en el Feng Shui, pero que debido al paso del tiempo se fueron distorsionando un poco. Entonces, por eso dentro del Feng Shui hay como muchas escuelas, y cada una de ellas tiene algunos principios un poco diferentes. Sin embargo, la arquitectura védica es un cuerpo estructurado de conocimiento que proviene de los Vedas y que nos muestra principios que son universales y aplicados tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, ¿no? Y que de la misma manera generan efectos de beneficio positivos en la salud mental. Como decía Pedro, hace un par de días se celebró el Día de la Salud Mental, así que también deberíamos hablar de la arquitectura mental o de la arquitectura que genera salud mental, o como decía también Germán, la neuroarquitectura, que desde hace unos 5 o 6 años se ha vuelto popular porque usa estos mismos principios, como decía Mirta, de la neurociencia aplicados a la arquitectura, que es lo que la arquitectura védica ha hecho desde hace miles de años. Pedro, gracias, Javier. Hay algo que quería rescatar. En la presentación de Berenice hablábamos que ella ha desarrollado proyectos en varios países, tanto desde el punto de vista de casas familiares, corporativas, academias. Si nos pudieras dar una visión de esos desarrollos, Berenice, y cuál ha sido el impacto en las personas que viven y trabajan en ello. Oh, sim. Aqui no Brasil, em Brasília, estamos com várias vivendas e outras construções baseadas nesses princípios. As pessoas relatam que se alimentam melhor quando estão em lugar apropriado dentro de suas casas. Também as pessoas que trabalham com melhor atividade mental, maior clareza mental. São pessoas que trazem uma felicidade interior diferente de outras pessoas que vivem em outras casas. São harmônicas, pacíficas, mas também têm
muita atividade em suas vidas, trabalham melhor, enfim, muitas coisas são benéficas para quem vive em uma casa vasta. Muchísimas gracias, Berenice. Quisiera un poco ir redondeando esta presentación del día de hoy, que como siempre el espacio es corto para todo lo que hay que desplegar, pero no queremos terminar esta sección sin referirnos a uno de los más grandes proyectos urbanos, urbanísticos, que se ha desarrollado en América Latina, como en una zona a las afueras de Lima. Y nos gustaría que Javier pudiera hacer un rápido pantallazo de ese proyecto, que él fue quien concibió todo el proyecto, no solamente de las casas en particular, sino del complejo que son varios cientos de casas. Y después le pediríamos a nuestra amiga Mirta que nos dijera un poco cuál es la visión que tiene desde el punto de vista del desarrollo de este nuevo concepto, nuevo y antiguo, de arquitectura saludable en Perú. Javier. Gracias, Pedro. Bueno, los proyectos que se realizaron en Perú tratan de cumplir todos los aspectos de la arquitectura védica, como la orientación, el diseño con las proporciones, en la mayor medida posible. Estos proyectos han sido promovidos por un gran gestor inmobiliario como es Raxo Miró Quesada y Ricardo Valderrama. Ellos fueron muy visionarios cuando en el año 2005 les hablé por primera vez o 2004, les hablé por primera vez de la arquitectura védica. Estaban comenzando con sus emprendimientos urbanos y inmediatamente se generó la posibilidad de comenzar con un planteamiento desde cero, que es lo más interesante en estas propuestas, en varios asentamientos urbanos o colonias de vivienda, como son La Raya y Bahías a las afueras de Lima. La Raya con unas 400 hectáreas y Bahías con unas 1000 hectáreas, es decir, son prácticamente ciudades diseñadas con un concepto ecológico, además en medio del desierto, porque bueno, los que conocen Lima saben que es una ciudad, es la segunda ciudad más grande del mundo construida en un desierto, ¿no? Entonces han sido estas zonas reforestadas completamente, ¿no? Bueno, reforestada es un decir, porque reforestar significa que habían árboles antes y se han vuelto a colocar, pero ahí no había ningún árbol. Entonces, se han colocado cientos de miles de árboles en estos lugares y han generado un emprendimiento urbano que realmente es muy importante en Perú y además probablemente es uno de los emprendimientos urbanos basados en la arquitectura védica más grandes en todo el mundo. Mirta. Excelente, Javier. A mí me consta, porque hemos tenido la oportunidad de compartir actividades y conocer toda esa enorme área, y en verdad es un proyecto visionario, porque es la primera vez que se desarrollan estos contenidos a nivel de esa envergadura. Queríamos terminar esta sección porque ya nos espera nuestro músico Félix Andina y nuestra licenciada Rosa Casani, escuchando esta visión de futuro que nos puede traer Mirta sobre los desarrollos del Vastu Maharishi en Perú. Sí, Pedro, mira, en principio estamos haciendo varias casas unifamiliares. Acabamos de terminar una casa para México en la oficina de Perú, pero al margen de esta labor estamos muy interesados en difundir, hacer estos conversatorios a diferentes niveles, ¿no? Sobre todo entre los empresarios. Y yo como gerenta de EcoArt
es muy difícil a veces plantear la idea de invertir en esto, porque las personas piensan que, claro, como es algo nuevo para nuestro entorno, entonces piensan que la inversión no les va a rendir, ¿no? Entonces ese es nuestro gran reto, invitar a amigos empresarios como yo para que puedan comenzar a ver esto como una posibilidad, no solamente de ganancia económica, ¿no?, sino de transformación total de nuestras conciencias y tener un nivel de vida muchísimo mejor que ahora. Muchísimas gracias, Mirta. Y vamos a introducir algo nuevo. Le vamos a pedir tanto al arquitecto Javier Ortiz, a Berenice, a Mirta, que después nos hagan llegar o una página web o algún email, algo, porque no me cabe la menor duda que más de alguien va a estar interesado en tomar contacto con ustedes para empezar a trabajar alguna idea de algún proyecto. Así que, por favor, nos hacen llegar después y vamos a poner en disposición en el chat de Facebook y YouTube esas informaciones de ustedes. Desde ya, muchísimas gracias, Berenice, por haberte dado el tiempo de acompañarnos. Igualmente a nuestra estimada Mirta, con la cual nos une una amistad, ya no vamos a decir los años, Mirta, para que nadie haga cálculos. Y por supuesto con Javier, y agradecerle a Carl que haya arreglado su agenda. Carl, estás comprometido para la próxima semana a hacernos un relatorio de todos los progresos que está teniendo la Universidad Majarici de América Latina del Caribe en Bolivia, donde han estado trabajando junto con el director de la Fundación David Lynch en La Paz, en Santa Cruz, particularmente en Cochabamba, tomando contacto con importantes autoridades en el ámbito de la educación para implementar varias acciones de colaboración. Igualmente, Pedro, quería aprovechar, Pedro. Sí, quería aprovechar, anunciar y informarles que el arquitecto Javier Ortiz, por parte de la universidad, nuestra facultad de arquitectura, tenemos al arquitecto Javier Ortiz como el director de ese departamento. Pues él no solamente es un arquitecto en operación, pero también es nuestro científico que está coordinando, guiando todas las investigaciones científicas de los resultados de implementar esta arquitectura. Pues quería que todos están conscientes de las calidades de nuestro arquitecto Javier Ortiz y siempre agradeciéndole por todo lo que él está haciendo en esa área para nosotros y nuestra universidad. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Carl. Queremos invitar a la licenciada Rosa. Perdón, Pedro, ¿puedo consultarle algo muy breve a Carl? Porque algunos meditadores han expresado su deseo de participar de cursos en nuestra universidad en el área de la arquitectura. Quería saber si estos cursos ya están organizados, si son por Zoom o si son presenciales. Bueno, brevemente, o quizá te dejo esta inquietud para la próxima reunión. Sí, como la próxima semana vamos a tener a Carl Camelia ahondando todo el trabajo en Bolivia, obviamente se va a traernos alguna oferta concreta para quienes nos acompañan de lo que tú estás pidiendo. Y te dejamos la palabra, Rosa, como siempre, con muy poco tiempo, casi solo para escuchar la composición creativa de Javier Ortiz y de nuestro amigo Federico Andina, pero ellos ya están conectados, así que algunas palabras de lo que han hecho, y como lo de hecho los vamos a ver en las próximas 2 semanas más también, ahí vamos a poder ahondar un poco más en todo el proceso creativo. Por favor, contigo, Rosa. Bien, gracias, Pedro. Yo sobre todo tengo una pregunta para Félix, para que haga una pequeña observación. Ya me la hizo Javier en nuestro encuentro anterior, y es: ¿cómo lograste, Félix, captar en la creación musical esa administración delicada, sutil, a veces con mínimo de recursos que se observa en la palabra, de los recursos poéticos, y que
que captan desde esa sutileza toda la totalidad en cada palabra. A eso es a lo que nos lleva el poeta, nuestro poeta Javier Ortiz. Esa es la pregunta que quería hacerte desde el miércoles pasado. Bueno, el tema es bastante sencillo. La poesía tiene una musicalidad propia, así que lo único que yo hice fue escuchar atentamente, escuchar los poemas que me mandaba Javier, estos 4 poemas, y a medida que tomaba cada uno de esos poemas, naturalmente me inspiraba en ciertas armonías y melodías. Y eso simplemente fue un sistema creativo. Yo soy, por sobre todas las cosas, un improvisador, más que un teórico en la música. Así que lo que fui haciendo fue tomar mis ukeleles y armé acordes, armonías, y cuando lo tenía terminado, obviamente después le puse las melodías, y bueno, después se completó todo con la producción musical. Pero fundamentalmente cada poema, creo haber logrado mantener la identidad del poema. Esa es la idea, ¿no? El que vamos a escuchar ahora específicamente se llama Altiplano, y obviamente el poema en sí tuvo una enorme influencia en la música que surgió espontáneamente. Justamente, Félix, te quería invitar a que nos invitase a escuchar esta composición Altiplano, que, bueno, quienes están siguiendo por radio no van a poder ver toda la composición visual que hizo de este poema y el acompañamiento musical tuyo, porque nuestro director, asesor, amigo Nahuel ha estado trabajando en dar un contenido visual a lo que van a escuchar. Por radio obviamente no se puede percibir eso, pero quienes lo pueden ver a través de YouTube y Facebook van a poder disfrutar del trabajo de Nahuel. Y de nuestra parte queremos despedirnos y vamos a dejarlos con la música, y agradecerle a los arquitectos Javier Ortiz, Berenice de Brasil, Mirta desde Lima, y al director académico de la UNLAC, Camelia, quien ya está comprometido para la próxima semana a darnos un exhaustivo informe de todo lo progreso en Perú, y contar nuevamente con el doctor Martina. Así que vamos a escuchar, y los dejamos escuchando esta obra de Javier Ortiz y Félix Andina, Altiplano. A todos por participar. Gracias. En lo más alto, en la cima del mundo, me acerco a ti. Aquí mi cabeza retorna a levitar entre celajes teñidos por el sol. Retumba y lluvia la ambrosía en mis 3 cerebros. Ahora todo está más cerca de mis ojos. La pureza del aire resalta los colores verdaderos. Cada cosa no es más cosa, resucita y se levanta de entre los muertos. El mundo no es más un plano cuadro inanimado. Se ondula, respira y canta, me acaricia. ¿Por qué mi corazón se paraliza? Estás siempre aquí, Señor mío. Floreces entre pullas cuando menos lo pienso. Todos los rostros se alinean, son solo uno, son solo el mío. Esta respiración acelerada y estos ojos luceros explotan siempre. Pierdo el sentido. El éxtasis de mi lágrima sacia tu sed de lago flotante. Tierra alta, no puedes esperar a que llegue. Brincas hasta las nubes y me envuelves con la cálida embriaguez de tus entrañas. Tierra flotante, mi frente besa tus pies al primer calor de tus mañanas inflamadas. El lago se bebe al sol
para engendrar a tus hijos. Amanece luna sobre el lago. Por la noche, solo los contornos y las tremendas auras lácteas me acompañan. La memoria se activa en esta, mi nueva gran cabeza, lista para percibir simultáneamente los confines de lo mínimo, lo máximo y lo próximo. Humayo. En mis límites craneales las constelaciones encuentran su bóveda celeste. Se activan concurrentes para despertar al sol. Estrellas nuevas entretejen de luces mis cabellos. La oscuridad es plena luz de siempre. Mi corazón está en su cueva. Es un globo inflado con la sonrisa de un niño. Desde allí, mis tres cerebros observan simultáneamente todo altiplano. Mis tres ojos despejan todo aroma de los rostros. Perciben cada surco y su cosecha. Puedes conversar con todas las cosas a través de los tremendos ojos de la vaca. La cebada madura es mi cabello que agita el viento en su garganta y esparce sus semillas por la hipérbole del valle. El diente del león se asoma. Un soplido basta para que las estrellas vuelvan al cielo. Humayo, te elevas para que te beba desde el aire. Formas una cascada ascendente que entra por mi boca y sale por mis ojos. Te has posado sobre mí. Ya no puedo ocultarme. Me descubres detrás de los cerros, debajo de las rosas. Me rodeas y me cantas con tus miles de manos trenzadas y con todas tus voces silbando alrededor de mi corazón erguido. Una tierra que un día fue cielo. He vuelto para recordar su memoria. Por fin, el sol del este le da vida a las piedras. Seguinos por YouTube y Facebook Live y en agenoy.com.ar. En todo el mundo. Mente Activa. Un encuentro para desarrollar el potencial que hay en tu interior.